A lo largo de la historia, una nación ha emergido como una potencia global indiscutible, los Estados Unidos de América. Pero, ¿cuál es el secreto detrás de su ascenso? ¿Qué factores han contribuido a su poder y prosperidad? Estados Unidos ha sido bendecido con una abundancia de recursos naturales. Tierras fértiles que alimentan al mundo, bosques que proporcionan madera y papel, y vastas reservas de energía fósil que han impulsado su industria. Estos recursos han sido fundamentales para construir una economía sólida y próspera. El sistema económico estadounidense, basado en la libre empresa y la innovación, ha sido un motor de crecimiento inigualable. La capacidad de adaptarse a los cambios y de fomentar la competencia ha permitido a Estados Unidos superar crisis y emerger más fuerte. Con las Fuerzas Armadas más poderosas del mundo, Estados Unidos ha garantizado su seguridad nacional y ha ejercido una influencia global sin precedentes. La inversión en tecnología militar y la capacidad de desplegar tropas en cualquier parte del mundo son pilares de su poderío. La historia de Estados Unidos es una historia de inmigración. Millones de personas de todo el mundo han llegado a sus costas buscando nuevas oportunidades. Esta diversidad cultural ha enriquecido el país y ha impulsado su crecimiento económico. La democracia estadounidense, aunque no perfecta, ha proporcionado un marco estable para el gobierno. La separación de poderes y el sistema de checks and balances han prevenido la concentración de poder y han garantizado la libertad individual. Si bien estos factores han sido fundamentales para el éxito de Estados Unidos, hay un elemento adicional que ha marcado su historia: la búsqueda de la libertad. Esta búsqueda de la libertad ha atraído a millones de personas a Estados Unidos, convirtiéndolo en un faro de esperanza para aquellos que buscan una vida mejor. Los Estados Unidos, una nación construida sobre los principios de la libertad y la oportunidad, ha demostrado ser una fuerza poderosa y duradera en el escenario mundial. Entre los primeros expatriados cristianos que huyeron a América en busca de asilo contra la opresión real y la intolerancia sacerdotal, hubo muchos que resolvieron establecer un gobierno sobre el amplio fundamento de la libertad civil y religiosa. Sus convicciones hallaron cabida en la Declaración de la Independencia, que hace resaltar la gran verdad de que todos los hombres son creados iguales y poseen derechos inalienables a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Y la Constitución garantiza al pueblo el derecho de gobernarse a sí mismo y establece que los representantes elegidos por el voto popular promulguen las leyes y las hagan cumplir. Además, fue otorgada la libertad religiosa y a cada cual se le permitió adorar a Dios según los dictados de su conciencia. El republicanismo y el protestantismo vinieron a ser los principios fundamentales de la nación. Estos principios son el secreto de su poder y de su prosperidad. Los oprimidos y pisoteados de toda la cristiandad se han dirigido a este país con afán y esperanza. Sin embargo, esta libertad religiosa, piedra angular de nuestra nación, se encuentra en constante peligro cuando nuestra nación, reunida en sus cuerpos legislativos, promulgue leyes que atenten contra la libertad de conciencia de sus ciudadanos en lo referente a sus creencias religiosas. Estará, sin lugar a dudas, menospreciando la ley divina. Al imponer restricciones o coacciones sobre los derechos religiosos de sus habitantes, el Estado estará socavando los fundamentos morales sobre los cuales se construyó la nación. Inevitablemente, esta apostasía nacional, este rechazo colectivo de los principios espirituales, conducirá a la decadencia y ruina de la sociedad. Al apartarse de la guía divina, la nación estaría cavando su propia tumba, poniendo en riesgo no solo su prosperidad, sino también su propia identidad. La historia nos ha enseñado que las naciones que han socavado la libertad religiosa han pagado un alto precio. Por ello es imperativo que, como ciudadanos vigilantes, defendamos este derecho fundamental. La libertad religiosa es el aire que respiramos, el agua que bebemos. Sin ella, nuestra nación se ahogaría en un mar de intolerancia y opresión. ¿Estamos dispuestos a arriesgar los cimientos mismos de nuestra nación?
Si te ha gustado este video, no dudes en darle un me gusta y compartirlo con tus amigos. Ayúdame a llegar a más personas.